La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, estamos nuevamente con ustedes de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino, y estamos en compañía del doctor Pinto y vamos a seguir hablando de un tema muy importante que tenemos para cada día ustedes y que sigamos en nuestra formación. Y doctor, y cambiando un poquito, creo, la estructura mental del pueblo de Dios, a ver si por fin podemos llegar a la tierra que fluye leche y miel. Doctor, dale una bienvenida al nuestro pueblo que nos escucha a nuestro programa especial. Bienvenido, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Amén. Doctor, nosotros venimos hablando en estos tiempos, estamos hablando de la importancia, de las características, de la función que cumple la sangre dentro del cuerpo humano. Y también estamos hablando que dentro del cuerpo de Jesús también la sangre tiene una gran importancia para que nosotros podamos ser miembros y podamos formar parte de una gran estructura o de un gran cuerpo como es el de Cristo Jesús. Doctor, usted nos enseñó en el día de ayer acerca de algo muy importante que tengo aquí en mis apuntes y dice que la sangre tiene un componente muy importante que es el oxígeno y nosotros venimos hablando acerca de esto y es lo que nos representa la vida que cada uno de nosotros tenemos. Si en nuestro cuerpo tenemos un elemento fundamental como es la sangre, que es la que nos da vida, y tú mismo nos has dicho que la sangre está en toda parte del cuerpo, entonces quiere decir que nosotros formamos parte de un gran cuerpo como miembros y que lo que le va a dar vida a ese miembro es lo que usted nos ha enseñado, la irrigación de la sangre, la circulación de la sangre y la función que tiene la sangre dentro de ese mismo órgano, dentro de esa misma función. Entonces nosotros somos miembros y el que le da vida a ese miembro que somos nosotros es la sangre de Jesús. Pastora, usted acaba de decir, y ayer hablábamos sobre algo importante que es de la sanidad. La sangre trae sanidad, ¿cierto? Y es la sanidad que está sobre el cuerpo, lo que hemos hablado de que la sangre se distribuye por todas las partes, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros miramos el cuerpo como el ser, en el ser hay tres componentes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Si la sangre está llegando a esos tres componentes, tiene que haber sanidad en todos los tres componentes. Entonces tiene que haber una sanidad tanto en el cuerpo, una sanidad tanto en el alma y una sanidad tanto en el espíritu. Pero ¿qué hemos encontrado en la palabra? Nosotros estuvimos haciendo aquí unos devocionales, recuerda, en unas tardes de los sábados, y habíamos hablado sobre las sanidades. Sí. Y en los cuales estuvimos hablando sobre los milagros de Jesús en Marcos. Amén. El Evangelio de Marcos. Y en esos milagros de Jesús siempre hemos encontrado que Jesús salva. Es lo primero que hace. Salva y sana. Amén. ¿Sí? Y en la medida que somos salvos, somos sanos. Amén. Es la medida como verdaderamente usted, mi amado hermano, está entrando dentro del proceso de Dios. Porque primero que todo tiene que usted que traer a su espíritu sanidad y más que todo a su alma la sanidad. ¿Por qué razón? Porque en el alma está lo que hablaba la pastora hace unos días. Está lo que son los pensamientos, están los sentimientos o emociones y está la voluntad. Si nosotros analizamos y vemos que Jesús... Continuando con lo que venimos tratando acerca de las funciones que cumple la sangre y las características que ella misma tiene dentro del cuerpo terrenal como cuerpo espiritual, porque sabemos que está la sangre para nosotros como cuerpo físico que somos, pero también tenemos una sangre que es del cuerpo, pero que cumple una función espiritual como es la sangre de Jesús. Vamos a hablar, doctor, de la quinta característica de la sangre, y es que la sangre redime la tierra de la maldición.
Nosotros sabemos y conocemos que por la palabra de la antigüedad, porque lo bonito que Dios nos ha permitido tener es que podemos hacer un paralelo entre lo que sucedió en el Antiguo y lo que sucedió en el Nuevo Testamento, para que digamos quede sin piso aquello de que el Antiguo Testamento no tiene valor, no tiene preeminencia dentro del caminar del ser humano o dentro del creyente, porque la Biblia solamente es para los creyentes, para los que estamos llamados a la salvación, para los que estamos llamados a vivir en la vida eterna. Entonces, si usted es un llamado, si usted es un escogido, pues tiene que basarse en este libro, porque si usted solamente se basa en cuanto al Nuevo Testamento, usted está obviando su origen, su principio. Es como si usted ignorara en su caminar la niñez, como si usted ignorara en su caminar la adolescencia y simplemente se limitara a usted en lo que es en el tiempo de los 30, 40 años hacia arriba, que es lo que verdaderamente usted le va a dar un significado a su caminar. Nosotros no podemos obviar en la niñez, porque es lo que marcó, es lo que marca el futuro, y dependiendo de cómo ha sido mi pasado, uno sabe cómo va a ser su futuro. Entonces, doctor, hay una parte de la escritura, primero digamos o hablemos, o porque a mí me gusta mucho saber el significado de las palabras, la forma como van escritas, porque eso dice muchas cosas, eso da a entender, tiene un significado y da a entender muchas cosas. Entonces, nosotros sabemos que la palabra redime, porque lo dice la escritura, dice que el Señor vino a redimir, el Señor vino a traer redención, y sabemos que según el diccionario nos habla que la redención es libertad. La tierra fue sometida a la esclavitud por causa, que ya lo hemos dicho N veces, infinidad de veces, por causa del pecado y la transgresión, como habíamos hablado, de la ley, de un mandato que conocía Adán y Eva, que era el no comer de determinado fruto que había en un lugar que había sido diseñado por Dios, pero que nos fijamos, doctor, que en ese lugar estaba el bien y el mal. En nosotros también están esas dos fuerzas, y en nuestra relación con Dios y en nuestro caminar con Él definimos por qué lado vamos a caminar, si vamos a estar en lo espiritual o simplemente vamos a caminar en lo natural, o lo que Pablo llama lo carnal. Doctor, en Génesis 3, 17 al 19, si usted es tan amable, si lo tiene por ahí a la manito, para que usted no lo lea o lo leamos a nuestros amables oyentes, para poder entrar a mirar por qué era necesario que la primera vez que Jesús derramó sangre, porque aquí vamos a empezar a hablar ya es del derramamiento de sangre, y la primera vez, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos recuerda o nos enseña que Jesús en varias oportunidades, como lo demuestra la palabra, derramó sangre, y que cada una de esas derramamientos de sangre tiene un significado para el hombre, para la tierra. Pastora, pero miremos un poquito la parte, ¿cómo es? Carnal de esta redención, de este redimir. El diccionario, en la parte de la lengua española, dice que redimir es cuando deja libre una cosa de hipoteca, prenda, o que cuando le pone fin a una vejación, penuria, dolor, etcétera. Entonces, Sí, se refiere a liberación. si nosotros miramos cuando deja libre de dolor, ¿sí? Cuando nosotros miramos en la parte terrenal, ¿sí? Vemos el cuerpo. Sí. El cuerpo, entonces, ¿qué hace la sangre con el cuerpo que está enfermo? La sangre con el cuerpo que está enfermo es la que lleva y transporta el mecanismo de defensa, o sea, el de ataque, para poder contrarrestar la enfermedad o poder contrarrestar la penuria que tiene ese cuerpo, como cuerpo. Y lleva por intermedio de su líquido, o sea, el líquido, ese líquido lleva los que son los órganos encargados de hacer la defensa, que son los glóbulos blancos. Sí. Pero también lleva el oxígeno, que también va a mejorar el estado, mejorar el ambiente, y es el que también mejora ese sector para que también pueda ser restituido o redimido de su enfermedad. Y también lleva una serie de elementos que son el calcio, el fósforo, el magnesio,
el potasio, todos esos elementos metálicos que van a permitir que pueda pasar el oxígeno de un lado a otro lado y que pueda también pasar los nutrientes de un lado. También lleva la glucosa, o sea, el azúcar, también lleva la sal, porque también lleva el sodio, lleva el cloruro, también lleva una serie de elementos como decir las hormonas, como decir una serie de factores que son los encargados de hacer transportar, o sea, son como especie de enzimas, y eso es lo que hace que el organismo funcione bien. Cuando este organismo está en malas condiciones, cuando hay una deficiencia a nivel de la parte vascular, o cuando de pronto las paredes vasculares no funcionan bien, todos los elementos cuando quieren pasar de la sangre a la célula no lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque la pared ha envejecido, porque la pared se ha dañado, porque la pared tiene enfermedad, porque la pared tiene penuria. Y es lo que nosotros también vemos, o sea, si nosotros vemos en la parte terrenal, o sea, en la parte corporal, vemos que la sangre, cuando uno inyecta sangre, cuando un paciente está anémico y uno le pone sangre al paciente, inmediatamente es como si otra vez cobrara vida, o sea, pasara coge de ser un color diferente, coge un color doctor, diferente. ¿cierto? Entonces cambia de color blanco a un color amarillo, Rosadito. a un color rosadito. Cuando uno de pronto inyecta una serie de elementos, como decir, vitaminas y todas esas cosas, el paciente mejora. ¿Sí? Y es lo que muchas veces también tenemos que mirar y analizar dentro del campo de la parte espiritual. Cuando la sangre de Cristo Jesús nos redimió, ella nos sacó del pecado, o sea, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la enfermedad, nos sacó de la penuria, nos sacó de toda esa oscuridad en que estábamos y nos llevó una luz y nos trajo una nueva vida, porque permitió que la sal otra vez fluyese en nosotros, porque permitió que los elementos de la sangre de Cristo Jesús le diesen vida a este cuerpo que estaba de pronto muerto en vida. Doctor, hay algo muy importante, porque ustedes acaba de dar una definición del diccionario acerca de la redimir, creo. Dice que es poner fin al dolor. Creo que eso fue lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas lo que nos dice la palabra, dice que con dolor comeremos del trabajo, o sea, el trabajo que realizamos nosotros, cualquiera que sea la labor que estemos haciendo, produce un dolor, produce un agotamiento, produce una serie de consecuencias en nosotros por causa de ese esfuerzo que nos toca hacer para podernos ganar el pan. Doctor, permítame que favor. lea entonces lo que dice la palabra, Génesis 3, versículos 17 al 19, dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Usted fíjese, doctor, que aquí la palabra dice maldita será la tierra. Fíjese que por causa de nosotros, por el mal caminar del hombre, por los procederes que no son los correctos, que no están dentro del plan del Señor, es que la tierra, Dios maldijo la tierra, porque lo que Dios maldijo fue la tierra, Él no maldijo el hombre, porque era imagen de Él mismo, era semejanza de Él mismo, y Él no podía maldecirse a Él mismo. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra de su misma esencia, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, aunque tuviéramos un cuerpo. Venía a mí ahorita al conocimiento la palabra cuerpo. O mejor dicho, Pablo habla mucho de la carne, que la carne esto, y él mismo nos enseña que una es la carne del pescado, otra es la carne de pollo, otra es la carne de las aves, de las aves, otra es la carne del pescado. Y cuando yo me puse a estudiar, o ahora que nosotros estamos estudiando acerca de la carne, él cuando habla de la carne se está refiriendo al cuerpo.
Y a unos programas atrás tú hablabas del cuerpo, que el cuerpo está conformado por 3 áreas. O sea, yo no puedo decir que la palabra tenga que llegar solamente al atrio, que tenga que llegar solamente al alma, que tenga que llegar solamente al espíritu. La misma palabra de Dios dice que la palabra entra al alma y hace un proceso, o va para el espíritu o va para el cuerpo, ¿cierto? Pero de todas maneras hace un proceso. Si la palabra es de Dios, la palabra lo edifica, lo estructura, lo levanta y lo anima en el caminar con el Señor. Pero si la palabra hace un efecto negativo, entonces lo lleva a hacer que usted mengüe, porque yo encontré en la escritura, y eso le enseñaba en los programas pasados a nuestros amables oyentes, que el tropiezo no son las personas, y nosotros le estamos diciendo es que usted no se puede no puede tener no se puede relacionar con un hermano de otra denominación porque es que mire no sé qué. No, es que no es la gente, es la palabra, porque la escritura dice que mi tropiezo es la palabra, porque si yo tengo una palabra o yo tengo un proceder, o tengo un caminar, o tengo un pensamiento, y resulta que lo que la persona tiene o lo que está haciendo no está acorde a la escritura, y yo digo, pero es que la palabra de Dios dice esto, va en contra, entonces no es su proceder, es la palabra que yo le estoy trayendo a usted, que es la verdad, que va a chocar contra lo que usted trae, contra lo que nosotros tenemos. Entonces, como no estamos en igualdad, porque la palabra que nosotros damos es diferente a lo que usted tiene, pues entonces nosotros decimos, no le hablo porque es que ella dice cosas que no está acorde a lo que yo pienso, a lo que yo hago, entonces es tropiezo para mí, pero no es la persona. Es la palabra que tiene el uno y que tiene el otro. Es el pensamiento que tiene una persona con el pensamiento, porque los pensamientos son palabras, son formados por las palabras. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos hace aquí? El Señor nos dice que por causa del proceder del hombre, la tierra es la que vino a pagar los quines, lo que menos tenía que ver. ¿Pero por qué la tierra? Doctor, nosotros hablábamos porque nosotros fuimos hechos de la tierra. Entonces, como la tierra produjo malos frutos en nosotros, porque el fruto que dio el hombre, que fuimos hechos de la tierra, no fue el acorde con lo que Dios había establecido, porque Él hizo las cosas, nos hizo del polvo de la tierra, colocó de lo divino, pero nosotros no le supimos responder al Señor en la justa posición o en la idoneidad, que es lo que nosotros buscamos entre lo espiritual y lo material. Entonces, cuando no hay esa idoneidad, pues entonces nosotros fallamos, porque ¿qué es lo que más reina en nosotros? La parte carnal, la parte material. ¿Por qué? Porque, doctor, cuando nosotros llegamos al caminar del Señor, nosotros ya llegamos con más cosas de afuera, con más cosas del mundo que lo espiritual. De pronto, yo lo digo por mí, yo cuando llegué al caminar del Señor, pues uno tenía sus conceptos de la iglesia tradicional a donde a uno lo habían formado, y cuando uno empezó a leer la escritura y empezó a darse cuenta de que lo que me habían enseñado en la iglesia tradicional no era acorde con la palabra, pues eso chocó y choca con los conceptos que uno tiene. Cuando yo leí que yo voy a ser juzgada es por lo que está escrito en la Biblia, no por las tradiciones ni no por las enseñanzas de los ancianos ni de los que vienen detrás, de los que estuvieron detrás mío o adelante mío, entonces no es lo correcto. Entonces, cuando uno empieza a abrírsele los ojos, en cuanto empieza uno a leer la palabra, encuentra uno cosas que no van acorde con el Señor, y uno tiene que empezar a pedirle al Espíritu de Dios que Él mismo vaya convenciendo mi mente, Él mismo vaya evacuando lo que nos sirve para que pueda entrar verdaderamente lo espiritual. Entonces, fíjese que aquí el mismo Señor dice, por tu maldita será la tierra. Entonces, si la tierra estaba con maldición, entonces, ¿qué podía dar las cosas de la tierra, doctor? Si Dios había declarado una palabra de maldición, y dice que cuando Él declara esta palabra, ¿qué dice Romanos 1, doctor? Viene depravación para el hombre, viene deseos perversos, viene un desorden en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Él ha entregado la tierra a ese tipo de cosas, y Él, digamos,
hace como Pilato, se lavó las manos, ¿por qué? Pero porque nosotros mismos llevamos a que él tomara esa decisión de que de maldecir la tierra y que todo, porque él dice que yo lo entrego a las pasiones, porque si no, no hacemos lo que él manda, o hacemos lo bueno o hacemos lo malo, pero no podemos estar nadando en menos de dos pensamientos o divagando en medio de dos deseos en mi corazón, o amo o no amo. O lo dejo o lo saco y se acabó, pero el Dios Todopoderoso no permite que nosotros naveguemos en medio de dos aguas. Pastora, ahora que usted comentaba eso, se me vino a la mente lo siguiente: ¿qué pasa cuando de pronto nosotros, cuando estamos en crecimiento, nosotros comemos buenos alimentos, cuando nosotros somos alimentados con buenas vitaminas, cuando la alimentación de nosotros no afecta, o sea, no está contaminada con venenos, como en este momento está pasando, que muchos alimentos los traen todos cubiertos de veneno para que no lo pique el mosquito y no tenga gusanos, que muchas cosas de pronto son sembradas y para poder hacer que crezca más rápido, entonces le echan un poco de nutrientes que son químicos que aceleran el proceso, que van a afectar nuestro órgano, o sea, nuestro cuerpo. Entonces ahorita estaba leyendo aquí en Romanos 1, versículo 26, donde dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y entonces yo decía, si nosotros cuando estábamos jóvenes comemos hamburguesas llenas de aceite quemado durante casi 20 veces, y fuera de eso nos dan un queso que está lleno de pura grasa. ¿Cómo es que se llama eso? La manteca. ¿Cómo se llamaba lo que la hermana recogía para vender? Pilincha. La parte del cebo. Ah, sí, cebo. Entonces llegaba y lleno de cebo, porque ahora están combinando el queso con el cebo. Y entonces usted, hermano, va y de pronto llega a una parte donde le venden una hamburguesa con queso, y usted ve cómo escurre ese supuestamente queso y ese cebo que está escurriendo por ahí, y usted está comiendo y está metiendo todo ese poconón de cosas, de elementos, como decir, ese aceite todo requemado. ¿Qué le pasaría a un carro cuando al carro le meten aceite requemado? Se quema el motor se funde. Y nosotros en nuestra adolescencia comemos de eso, que vámonos para la parte donde venden allí, donde Perucho y Machucho y Chucho, ¿sí? Para poder comer la mejor hamburguesa que venden y la comida más rápida. Entonces quemamos choripapas y todas esas cosas, pastora, que son las que hacen que nuestras arterias, nuestras venas se vuelvan todas duras, acartonadas, y no se permita verdaderamente el libre difluir de los elementos que van de la sangre a las células. Y así es como verdaderamente vemos un poco de personas que tienen 45 años y muestran como 60, personas que ya tienen cáncer, personas que mueren a los 40 años o 35, están jugando fútbol en una cancha un día sábado por casualidad, y de pronto entonces ¡pum!, caen muertos porque hacen un infarto inmediatamente masivo del corazón. Aquellas personas que de pronto les gustan los domingos irse a parrandear, ¿cierto? Y llegan los lunes todos con ganas de tomarse una cervecita, pero no saben que su cuerpo está llenándose de un elemento que está todo podrido, una cebada que es, en vez de ser cebada pura, es una cebada toda impura, porque esa se fermenta y se llena de impurezas. Entonces, si nosotros miramos eso y comparamos esto otro de Romanos, ¿sí?, y analizamos lo que estamos en este momento hablando, ¿sí?, en la parte carnal, en la parte terrenal, nosotros qué hacemos, y en la parte espiritual también qué hacemos. O sea, lo que usted hace en la parte terrenal, si también lo hace en la parte espiritual, también está usted llenándose de inmundicias, claro, está llenándose de concupiscencia, está llenándose prácticamente de elementos que lo llevan a que su vida sea desordenada, y que por lo tanto también su cuerpo se llene también de enfermedades. Y por qué no decir también su corazón y su espíritu, cuando usted, su esposa lo deje, cuando sus hijos lo dejen, cuando todo el mundo lo eche a un lado porque usted es un vicioso, porque usted prácticamente es una persona, perdóneme la expresión, degenerada, ¿sí? Claro, porque ha perdido la generación, o sea, ha envilecido la generación. Entonces se llama degenerado por eso. Y en ese momento usted empieza a clamar a quién, a Dios, para que Él otra vez lo saque a usted de lo profundo del hoyo, para que lo saque a usted de lo máximo que está el borracho envilecido, o aquella persona que le gusta estar con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 hombres, sí, sacarlo de la profundidad de eso para traerlo nuevamente y restaurarlo, y es lo que Cristo Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros.
Doctor, fíjese que el mismo Señor es el que establece, o el Dios Todopoderoso es el que establece así como Él colocó al hombre en una posición de bendición dentro del huerto, porque le dio todas las cosas, lo llenó de bienes, de favores y misericordias, y lo mejor que le dio al hombre, o sea, en ese momento al primer Adán, le dio de su presencia, de lo suyo, ¿verdad? Porque Él mismo hablaba con ellos. Él bajaba y hablaba con ellos, porque dice que Él descendió a mirar, pero ya habían hecho era porque ya ellos habían infringido, y Dios sabe y siente en su corazón, porque si nosotros tenemos de su espíritu, y el espíritu de Dios es su esencia. Si alguien le dice algo y usted lo siente en su corazón, todo su cuerpo lo siente. Y si nosotros salimos de Él, porque la palabra de Dios dice que nosotros salimos de Dios y a Dios vamos a volver, porque el espíritu que nosotros tenemos le pertenece a Dios, porque salimos del espíritu de Dios, porque así lo dice la Escritura. Y cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de la espiritualidad, Dios lo siente, Dios lo sabe, Dios lo percibe, lo huele, como nosotros lo habíamos hablado hace unos programas atrás. Entonces, fíjense que si a nosotros nos dicen algo que nos duele, estamos ahí, se ha resentido todo el cuerpo. Pues si nosotros hacemos algo en contra de la espiritualidad, pues se resiente el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, fíjense que la misma Escritura, el Señor habla y establece una serie de parámetros. Ya no es en la benevolencia, ya no es en la misericordia, ya no es en todas las bondades que tiene, sino que ya usted, para poder obtener las cosas, usted ya requiere de un esfuerzo, usted ya requiere de una tarea, usted ya requiere de una serie de cosas. ¿Para qué? Para que usted pueda obtener la bendición de parte del Señor. Entonces fíjese que la misma Escritura me está diciendo con dolor. Por eso el Señor lo primero que tiene que quitar de la tierra es el dolor que produce mi caminar, es el dolor que me produce, el cansancio que me produce a mí estar con el Señor. El dolor que me produce a mí, digamos, la fatiga, porque dice el Señor, si está cansado, si está trabajado, venga a mí, yo le quito el cansancio, yo le quito el trabajo, yo le quito eso. ¿Por qué? Porque eso ya está en nosotros, y el que lo viene a quitar es Cristo. Él viene a ayudarme, a apoyarme en mi tarea y en mi caminar, pero Él en ningún momento me va a quitar el que yo pase por el proceso, ¿cierto? Entonces, Él mismo dice que espinos y cardos, y yo leía, porque si usted piensa la palabra espinos, miramos que Jesús fue coronado con espinas, ¿cierto? Con una corona de espinas, y ya eso ya es otro tema y otra cosa diferente. Y dice que cardos, pero ¿a qué se refiere eso en el plano espiritual? Dice que los espinos es algo que es arduo y que es difícil. Por eso es algo que dice uno, tengo una espinita clavada aquí que me da esto, que me da lo otro. Y entonces lo que el Señor está diciendo es que el trabajo, el esfuerzo, la tarea, lo que yo estoy realizando, sea en el plano material o sea en el plano espiritual, me va a producir a mí un arduo trabajo, una difícil tarea que tengo que hacer para poder mantener. Porque en estos tiempos nosotros sabemos que es difícil mantenerse en el plano espiritual. Entonces, ahorita uno pasa por las iglesias y por muy grande que sea, ya no viene la misma cantidad a las iglesias. El liderazgo ya está cansado, ya el liderazgo ya no quiere funcionar, porque uno ha visto y ha sabido de otros lugares donde todo esto se ha venido, donde todas estas cosas se han venido abajo. ¿Por qué? Porque produce un cansancio, porque produce un arduo trabajo, porque a veces no vemos los resultados que nosotros estamos esperando. ¿Por causa de qué? De que de pronto las cosas que estamos haciendo las hacemos más en la carne que en la parte espiritual. Porque dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, que habla que a veces la persona que dirige la obra, o la persona que dirige el grupo, la persona que está en ese momento de liderazgo, coloca cargas a los discípulos que ni siquiera el mayor ha sido capaz de conquistarlo, ha sido capaz de hacerlo, pero sí se lo quiero mandar al pueblo, a ver si el pueblo lo puede conseguir por mí, ¿cierto? Es como el padre que no estudió, que no hizo nada y que quiere que su hijo sea alguien, ¿cierto? Y le exige a su hijo una serie de cosas. ¿Para qué? Para que lo que él no pudo ser,
lo pueda ver reflejado en su hijo, ¿cierto? Pero a veces nosotros queremos que nuestros hijos estudien lo que yo quiero y que sea la persona que yo quiero, olvidándonos de nosotros que Dios ya tiene un plan con esa persona, que Dios ya tiene un propósito con esa persona y que yo no puedo meterme en ese propósito, yo no puedo ser tropiezo para lo que esa persona quiere ser y para lo que Dios quiere hacer con esa persona. Sí, pastora, vamos lo de espinos y cardos. Y ahorita lo que hablaba prácticamente de la parte donde hablábamos de que permite que seamos libres de toda penuria, ¿sí? Y viéndolo bien, dependiendo muchas veces de cómo esté mi corazón, cómo estén mis pensamientos, cómo esté mi voluntad, ¿sí? De esa forma yo voy a tomar las cosas como si fueran unos espinos y unos cardos fuertes. O de pronto las puedo tomar como una especie de prueba donde hoy llegan y mañana pasarán. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que me da a mí la fortaleza, porque la palabra misma dice, diga el débil fuerte soy. Y vengan y trae a mí las cargas pesadas y toma la mía que es liviana y ligera. O sea, lógicamente Jesús nos está a nosotros diciendo que si nosotros vamos hacia Él, que si nosotros entramos dentro del caminar de Él, que si nosotros empezamos a vivir la esencia de Él, ¿sí? Todos esos espinos, todos esos cardos van a ser todos pasados fácilmente y todas esas cargas fuertes que en un momento dado nos pueden traer, como tú lo acabas de decir, nos pueden traer malestar, nos pueden traer, porque es que uno siempre se fija, el pueblo de Dios es el pueblo que más se considera injustificado. O sea, porque el pueblo de Dios es el que dice, y nosotros que estamos con Dios, ¿por qué nosotros no tenemos lo que tienen los demás? ¿Por qué nosotros no somos bendecidos por el Señor? Pero si uno va y mira al pueblo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios? Está murmurando, está hablando mal de la gente, está haciendo un poco de cosas, sí, que no están dentro de la palabra porque a lo mejor de pronto no las conoce. O si de pronto las conoció, se le olvidaron, las pasaron por alto. Y es cuando tenemos que ir a la presencia del Espíritu de Dios para que el mismo Espíritu de Dios sea quien nos lleve la revelación y nos enseñe, porque la misma palabra dice que eran faltos de entendimiento, ¿cierto? Hay una parte donde dice eran faltos de entendimiento. Sí, sí. Y ese entendimiento, como ya hemos hablado, del conocimiento, del entendimiento, de la sabiduría, cuando uno tiene el entendimiento ya uno empieza a ver las cosas de una forma diferente. Y es lo que queremos que este pueblo que nos está oyendo, ¿sí? Sea de Dios o no sea de Dios, porque para mí todos son de Dios. Para mí todo el que está oyendo es porque tiene un llamado en el Señor. Porque si está oyendo es porque Dios lo trajo para que oyera lo que nosotros estamos hablando. Entonces, para mí todos los que están oyendo en este momento, yo quiero decirles que hermano, tiene que buscar, tiene que pedirle al Señor que le dé el entendimiento. Y que por medio del entendimiento, que es la palabra de Dios, o sea, que viene a usted en el conocimiento de la palabra misma dice que la palabra es poder y sabiduría. Y entonces en esa forma llega a usted poder y sabiduría de Dios, de lo alto. Y empieza usted a ser vivificado por el Espíritu de Dios. Pero para poder llegar a eso, pídele al Señor que lo lleve a ese otro camino. Porque si usted está oyendo, es porque el Señor lo ha llamado para que usted oiga lo que nosotros estamos hablando. Amén. Sí, doctor, mire, aquí en el versículo 19, en el 18, estamos hablando de espinos y cardos, te producirá. O sea, fíjese que mi trabajo tiene una serie de condiciones, o sea, son dos cosas las que me produce a mí mi trabajo, mi sostén en mi caminar, sea en lo terrenal o sea en lo espiritual. Si dice que los espinos significa un trabajo arduo y difícil, el cardo, cuando yo buscaba esta palabra en el diccionario, dice que el cardo es una persona arisca, es una persona que tiene espinas. Entonces, fíjense que el Señor, ¿qué está haciendo? ¿O qué nos enseña la palabra? La palabra me está diciendo es cuando la persona, cuando usted quiere compartir o cuando usted quiere hacer algo, hay personas que por su misma reacción o por su misma formación rechazan. Por las mismas cosas que han recibido en el mundo, rechazan la palabra, rechazan el mandamiento de Dios, que fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando Jesús vino a los suyos y lo rechazaron y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque en su corazón había espinos, porque en su corazón había
Había cardos, porque en su corazón, porque son personas ariscas. ¿Por qué? Porque les ha tocado muy difícil desde el momento en que ellos salieron del Egipto, y el mismo caminar del pueblo de Dios, el mismo caminar del pueblo de Israel no ha sido fácil, empezando porque el mismo Dios hubo un tiempo en que los sacó de su tierra, los ha dejado, los dejó en el aire, como nosotros decimos, y después les ha entregado una posesión, y después volvió y salieron otra vez de la tierra. Y después aquí hace unos cuantos años, en el año 48, si no estoy mal, donde nuevamente se les da un territorio para que ellos formen su nación, para que ellos se hiciesen nación, para dar cumplimiento a la palabra. Entonces fíjese que si uno ha sido tan golpeado en las cosas, uno cuando alguien se acerca o alguien le habla, uno es arisco a determinadas cosas por las cosas que les ha tocado vivir, o las cosas que uno le ha tocado pasar, o las cosas que uno le ha visto, y eso lo lleva a uno a ser desconfiado, eso lo lleva a uno a no tener esa seguridad en las cosas o en las personas. ¿Por qué? Por el mismo proceder o por las mismas cosas que uno le ha tocado pasar. Entonces, fíjese que aquí en el versículo 19 dice que los espinos y cardos te producirá, dice, es la persona que es intratable, es la persona que le cuesta a uno trabajo llegarle con el evangelio. Sabemos que es llamada, sabemos que está dentro del plan, pero usted va y le habla, usted va y le dice por un momentico sí, pero después viene y la encuentra la persona como la encuentra en otra condición diferente como usted supuestamente la dejó. ¿Por qué? Porque la persona ha sido, como dicen por ahí, toreada en diferentes cosas, y entra a razonar, entra a pensar, y uno rechaza ese tipo de cosas, o uno rechaza ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Por lo que uno ya sabe, o por lo que uno ya vivió, o por lo que uno tiene en su mente y en su corazón con respecto a esa persona. Entonces, fíjense que el mismo Señor nos está diciendo, dice, y te producirán y comerás planta del campo. Entonces, fíjense que el mismo Señor nos está diciendo que el que trabaja no come paja, y el que no trabaje, que no coma, dice el Señor. O sea, el trabajo tiene un proceso, doctor, y hay gente que quiere tener, pero no quiere trabajar. Hay gente que anhela en su corazón, como dice la escritura, que el perezoso muchas cosas desea, pero nada alcanza, porque no quiere trabajar, porque no quiere laborar, porque no quiere esforzarse, porque eso le produce cansancio, porque eso le produce una serie de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos esforzados, nosotros queremos que todo nos baje del cielo, como le bajó el maná a los israelitas, como el Señor puso las codornices alrededor del pueblo, como el Señor le ponía el vasito con agua encima de la mesa, como el Señor era el mandadero. Entonces el pueblo se acostumbra a que uno todo se lo tiene que dar al pueblo, y el pueblo no quiere trabajar, el pueblo no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque busca la comodidad. Porque de pronto nosotros mismos hacemos que el pueblo se acostumbre, o le hemos metido aquello de que la fe por fantasía, vaya métase en eso, por fe vaya endeúdese, por fe vaya haga esto, por fe pague, por fe. ¿Por qué? Porque le estamos facilitando supuestamente el caminar y la entrega, cuando el Señor dice que es el esforzado. Esfuércese y sé valiente, esfuércese, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor no está diciendo, es que pobrecito, como está cansado. No, para eso hay unos tiempos de descanso, para eso Él delegó un día a la semana donde usted pueda descansar, primero para que vaya a la presencia de Dios y reciba la palabra, reciba el refrigerio, reciba el descanso, tanto en su cuerpo, porque ¿quién mejor me puede dar el descanso si no es la misma entrega que yo hago con el Señor? ¿Sí? Entonces, fíjese que la misma escritura me está enseñando este tipo de cosas. Ahora, si nosotros vamos al versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, trabajando. Trabajando. Y fíjese que cuál es la respuesta, o cuál es la primera manifestación que tiene su cuerpo para que usted reciba la bendición. Ahí la palabra lo dice, el sudor, el esfuerzo, porque usted no suda porque usted está sentado. Si usted no está haciendo nada, usted no suda.
¿cierto? A menos que usted esté encerrado en un cuarto, cerrada todas las ventanas, que no le entre brisa, pues, y usted vestido con lana y vestido de toda forma, usted, el mismo ambiente, la misma respiración suya va a hacer que el ambiente se ponga pesado, que el ambiente se ponga caliente y usted empiece a sudar. Pero no porque usted esté haciendo un esfuerzo, no porque usted esté elaborando, no porque usted esté realizando una actividad. Entonces, fíjese que para que usted obtenga una bendición, usted tiene que realizar una actividad. Y dice aquí el Señor que esa actividad, para que usted dice, con el sudor de tu rostro, quiere decir con el sudor que baja de tu frente, de tu cara, ni siquiera con el cuerpo, porque lo dice el Señor en su palabra. Él está diciendo donde verdaderamente el sudor es el que vale delante de Dios. Y eso mismo es lo que nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento con el sudor de Cristo Jesús. Entonces, doctor, yo creo que tú ibas a decir algo. Sí, pastora, yo lo que pensaba decir es que podamos, si nosotros miramos la palabra en el diccionario, ¿sí?, de Larousse, ¿sí?, porque hay que analizarla dentro de la parte bíblica y también dentro de la parte terrenal, ¿sí?, que hablamos aquí. Dice que espina es, aquí dice, la palabra dice espina, vamos a ver, sí, me perdió, sí, dice pesar íntimo y duradero. Entre palabras dice tener una espina clavada en el corazón. Es una astilla pequeña y puntiaguda. Es algo que me está produciendo a mí algo para que yo haga algo, ¿sí?, o me queje de algo, ¿cierto? Si usted se levanta rápido, usted lógicamente que ya no le puya la espina, ¿cierto?, sino que ya prácticamente usted dejó de sentir la espina porque usted se levantó a hacer algo. A veces la misma espina nos lleva a que nosotros hagamos algo, a que nosotros caminemos en algo, a que nosotros busquemos algo, ¿cierto? Sí, entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos y clamamos ante la presencia de Él, dice la palabra en el Salmo 119, versículo 169, dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. O sea, si nosotros miramos, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no trabajamos la tierra, cuando nosotros nos quedamos sentaditos, cuando nosotros empezamos a vivir de los demás, hay una espina que nos va a decir, muévanse. Y esa espina es la que nos va a llevar a que nosotros empecemos a trabajar. Viene un proceso en el cual, si nosotros estamos dependiendo de alguien, el Señor quita a ese alguien, o algo quita a ese alguien que nos está llevando a que nosotros no hagamos las cosas, y en ese momento empieza nuestra espina. Pero también, tú hablabas de la parte del sudor. De lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, hay una forma para sudar. O sudas porque tienes demasiada actividad, demasiado trabajo, ¿sí? O sea, estás en una empresa trabajando mucho y tienes que sudar, entonces con el sudor de tu frente podrás trabajar y recibirás después un pago, y con ese pago podrás comer. Si vas al campo a recoger los frutos y todo, a sembrar o a arar y tal cosa, tienes también que sudar, entonces también con el sudor de tu frente. Pero muchas veces nosotros vamos a un gimnasio y con el sudor de nuestra frente, sí, también sudamos, pero ¿para qué? Para poder recibir un beneficio, para poder sacar lo que tenemos dentro de nosotros y poder entonces ser libres de esos tóxicos que a veces tenemos. Y si usted lo mira, mucha gente que sale todas las mañanas, entre ellas usted, ¿cierto?, que salía temprano todas las mañanas a caminar en el estadio, ¿cierto?, buscando sudar un poquito para botar todos los tóxicos que le había dejado el día anterior. A veces hay cosas, pastora, hay espinos en nuestra vida que son de bendición. Hay cosas que son de bendición, como decir la corona de espinas de Cristo Jesús, que fue colocada en su frente, en su mente, para traer bendición para todos nosotros, para traer bendición para los sacerdotes, los llenos de la iglesia, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, o sea, la espada que nosotros estamos propagando, o sea, lo que dice el título de la hora que tenemos a nivel de la emisora, o la media hora que tenemos a nivel de la emisora, en ese espacio dice la espada del Espíritu, ¿cierto? Y la espada del Espíritu, haga cuenta que es un espino que entra en mi alma, ¿sí?, y tiene doble filo, un filo que va hacia la parte espiritual o un filo que va hacia la parte carnal, cortando. Entonces va a cortarnos, y de acuerdo a como yo esté, o sea, de acuerdo a como esté mi disposición, de acuerdo a como esté mi carne, de acuerdo a como esté mi alma,
De acuerdo a cómo esté mi espíritu, va a ser muy fuerte el espino, va a ser muy doloroso el corte, o va a ser de pronto un corte suave que de pronto en un momento dado me va a dar más madurez y me va a vivificar un poquito más en el poder de ese espíritu que está entrando en mi vida. Sí, doctor, y hablábamos acá con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado. Entonces fíjese que el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo que este tipo de cosas. Pero fíjese, doctor, que hay algo muy importante acá, porque nosotros hablábamos que la maldición de la tierra, porque él dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Mientras que estemos nosotros acá, entonces esa fue la maldición que Dios colocó sobre la tierra. Pero fíjese, doctor, que yo analizaba ahorita que el Señor pasa un tiempo dentro del proceso de Dios para redimir, para sanar, para levantar, porque las cosas con Él en ciertas cosas no son a perpetuidad, son temporales, son dispensaciones en las que Él somete al hombre, en las que Él somete a las personas. ¿Para qué? Para que la persona, porque una dispensación es la separación que Dios hace, o sea, lo coge a uno, lo lleva a un desierto, lo lleva a un determinado lugar y lo coloca en una disposición y lo coloca en una posición para que usted aprenda a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Yo ahorita pensaba que en el año 601, o sea, después de que la escritura dice que en el año 600 de Noé fue cuando el Señor llamó a Noé para que hiciera un arca, porque él iba a traer una disciplina o un juicio sobre la tierra por causa de la maldad de la tierra, por causa de esa maldición que él había traído. Se había levantado muchas cosas, porque la misma escritura dice que los hombres se pervirtieron, que todas las cosas hicieron. Llegó a colmo la maldad de la tierra, y hasta cuando llega a un determinado límite es donde Dios entra a cortar, a podar, para bajar un poquito como el color, para bajar un poquito las cosas y que continúe el curso de su palabra y que continúe el curso de las cosas. Entonces, fíjense que nosotros encontramos en Génesis 8:21 y dice, y estoy hablando aquí ya cuando ya las aguas decrecieron, cuando ya el proceso se cumplió, cuando ya Dios limpió la tierra, limpió de todas sus cosas y ya bajó su ira, ya menguó sus cosas, porque ya había hecho la limpieza el Señor. Y dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque fíjese que nosotros vimos en Génesis 3:19, del 17 al 19, que él dice, maldita es la tierra. Y él dice, pero no, yo no vuelvo a maldecir la tierra. Yo no la vuelvo a maldecir. ¿Por qué? Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Ya? En nosotros, él mismo reconoce que aunque él haya hecho y vuelva y lo haga, sigue el mal en nosotros, ¿por qué? Porque seguimos siendo carnales, porque seguimos siendo hechos de la carne, y mientras no seamos glorificados en el Espíritu de Dios, la carne va a prevalecer. Por eso tú empezaste hace unos programas atrás con Efesios 2:3, donde dice los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos y los deseos de la voluntad del hombre. Todo es en la carne. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de que estamos en la carne, y por eso a veces cometemos, faltamos, y por eso Dios tenía que hacerse carne a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder enseñarnos cómo debemos de caminar. Pero fíjese aquí, doctor, que dice que él levanta, no maldijo pero tampoco la bendijo, simplemente no la volveré a maldecir. Eso fue todo lo que él dijo, porque realmente el hombre sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿en qué momento Dios
viene a levantar, porque nosotros seguimos viendo la maldad de la tierra, nosotros seguimos viendo las cosas que se dan. Hoy en día nadie puede decir nada porque su vida no vale nada. El mismo comportamiento del ser humano, que yo creo que ya nosotros, los animales respetan más la vida de sus propias, de su propia generación que nosotros mismos. Nosotros mismos estamos atentando contra nosotros mismos, porque atentar contra un hijo, atentar contra alguien que ha salido de nuestra carne es atentar contra nosotros, es atentar contra nuestra integridad. Entonces, fíjense que nosotros ya no respetamos la vida ni siquiera de nuestras mismas generaciones, ni de nuestra propia carne, porque nuestros hijos son de nuestra propia carne. Entonces, fíjense que acá el Señor ya viene, y si quiere, doctor, vayámonos entonces a lo que dice Lucas 22:44. Si quiere, y mientras tanto, yo le defino aquí esta palabra, mientras que usted lo busca en esto, que es el sudor. O sea, es esa palabrita que en el diccionario bíblico o en la palabra de Dios encuentra el sudor físico, que produce una actividad física, y el sudor espiritual, que produce un resultado cuando hay un esfuerzo por mantenernos bajo unos parámetros. ¿Por qué? Porque es que yo siempre he dicho que el problema del ser humano, el problema del hombre, es la loca de la casa, es la mente, porque en la mente de nosotros pasan millones y millones de palabras, millones y millones de pensamientos, y generalmente se quedan los que no deben, y pasan los que necesitan quedarse, y los que no se tienen que quedar son los que hacen mella en la mente de nosotros. Entonces, si nosotros miramos aquí en Génesis 3, habla del sudor físico, que me produce una actividad, pero si nosotros miramos en Lucas 22, es un sudor, pero no es de un esfuerzo físico, pero en la mente, porque aquí lo dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, por eso más adelante tenía que ser traspasado, tenía que ser roto, tenía que ser, digamos, el proceso para que la sangre limpiara los pensamientos y las intenciones malas del corazón de los hombres. Entonces, si nosotros miramos, dice la Escritura que el sudor aparece en el cuerpo como una reacción para eliminar el exceso de calor o de una energía consumida de un esfuerzo penoso. Eso se refiere al sudor que nos habla Génesis, porque dice, con sudor tendrás espinos, comerás, tendrás cardos, plantarás y tendrás las cosas, pero con el sudor, ¿cierto? Pero si nosotros miramos el sudor de sangre, doctor, por favor, si usted me puede leer Lucas 22:44, fíjese en qué momento, por qué el Señor habla que de tu rostro, porque el Señor hace la claridad aquí en la palabra, dice, con el sudor de tu rostro, lo dice en Génesis, fíjese, y dónde se iba a reflejar ese sudor en la persona de Jesús. En Lucas 22:44 la palabra dice de la siguiente forma, dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, fíjese que la misma Escritura, ¿qué me está diciendo? Me está hablando de un sudor espiritual que me produce, ¿qué? El pensar, que me produce cuando nosotros le damos mucha cabida a nuestros pensamientos, que le damos de pronto no lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces dice la Escritura, dice, y estando en agonía. Pero él, ¿por qué estaba en agonía? ¿Por qué? Porque él estaba orando por la hora que se venía, por lo que venía a él, para el proceso que él venía, para poder levantar la maldición en cuanto esta que se había quedado en stand-by, porque el Señor había pronunciado una palabra, había dicho algo, dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero él no levantó la maldición, las cosas siguieron. Ahora, Cristo Jesús, con la sangre de Jesús, él vino a liberar la tierra, él vino a liberar la tierra de la maldad, vino a liberar la tierra y a ponerle fin al sufrimiento del hombre, a ponerle fin al dolor que produce el estar sobre la tierra. Porque fíjese que nosotros hemos encontrado en la palabra, doctor, cuando hablamos en Hebreos,
que estamos enseñando acerca de la fe, donde dice que los vituperios de Cristo en nosotros son las riquezas que verdaderamente van a contar delante de la presencia de Dios. No es el que usted tenga cosas terrenales, como lo dice la Escritura, sino que realmente lo que usted sufrió por la causa de Jesús, los rechazos, los desprecios, todo lo que nosotros recibimos por seguir a Cristo, por llevar a Cristo, por estar con el Señor, nosotros somos, hasta el mismo pueblo nos rechaza, el mismo pueblo nos maldice, el mismo pueblo nos ignora, el mismo pueblo nos maltrata, el mismo pueblo dice cosas de los ministros, de sus pastores y de todo, y esos vituperios son las riquezas que me van a llevar a mí, lo que dice la Escritura, a obtener un galardón delante de Dios. Pastora, y aquí dice la palabra, o sea, estaba leyendo también en el versículo anterior, en el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él habla de la voluntad, o sea, habla de la parte del alma, la agonía del alma. Es la agonía donde Cristo Jesús está prácticamente, en ese momento él está recibiendo el ataque incesante de sus pensamientos, el ver que se acerca la hora, él sabía que en ese momento estaba llegando la hora crucial para él, donde él iba a ser entregado, donde prácticamente él iba a estar en eso. Pero, pastora, ese sudor también tiene otras cosas. Ese sudor no solamente demuestra un esfuerzo físico, sino también limpia y libera. Claro. Porque es que el sudor, cuando nosotros empezamos a analizar a nivel clínico lo que es el sudor, también sabemos que por el sudor también pueden salir muchas cosas. Vamos, cuando un paciente sufre de problemas nefríticos o nefróticos, o sea, cuando un paciente entra en una insuficiencia renal crónica, él empieza a sudar y él suda, o sea, el sudor de él es como casi como una cal, como un calcario, o sea, es puro ácido úrico. Entonces ese ácido, en vez de salir por la orina, sale por el sudor, o sea que muchas veces el organismo mismo busca que por intermedio del sudor sacar todos los tóxicos o aquellos elementos que muchas veces nos desfavorecen, trata de sacarlos por ese intermedio. O sea que por eso le comentaba que no solamente el sudor también nos muestra un esfuerzo, sino también muchas veces nos libera de muchas cosas para poder que nuestro cuerpo siga siendo todo el tiempo purificado y santificado. Sí, doctor, mire, y aquí la misma definición está diciendo, dice, cuando se suda, cuando se tiene este fenómeno o se tiene esta reacción en mi cuerpo, dice que busca es un equilibrio, porque dice equilibrando o restableciendo su equilibrio térmico gracias al calor consumido en la evaporación del sudor. Amén. O sea, busca es un equilibrio entre el calor interno y lo que yo estoy haciendo, ¿para qué? Como para bajar un poquito ese sudor, como para bajar un poquito ese calor, como para equilibrar un poquito como la energía que en ese momento nosotros estamos teniendo. Pastor, acaba usted de dar algo un tiro en el blanco. Cuando nosotros tenemos un niño que sufre de hipertermia, o sea, cuando sufre de pronto de fiebre, cuando él sufre de fiebre, en ese momento que él está sufriendo de fiebre, la temperatura se sube a 38, 39, 40 grados. Entonces el niño empieza a calentarse. Y nosotros tenemos que hacer que el niño otra vez sude, entonces tenemos que hacer que la temperatura, y tenemos que darle unos medios físicos para que el niño empiece otra vez a sacar todo eso, o sea, equilibrar todo el tiempo la temperatura, porque una temperatura por encima de 38, 39 grados no permite, o sea, empieza a quemar todo por dentro. Entonces hay niños que muchas veces han muerto quemados, o sea, quemados por la hipertermia, que es lo que llama la enfermedad. Y es así como el mismo sudor se encarga de equilibrar, o sea, si usted tiene calor y suda, el mismo sudor hace que se enfríe la parte de su cuerpo y entonces también le baje la temperatura por dentro. Y es así, pastora. Pero también sabe que, es que yo estaba recordándome que usted ha comentado algo de los códigos. Cuando estamos hablando de esta parte del cuerpo, de la parte de la sangre, en cuanto a la parte esta de redención, porque el hombre es pecador y tal. Nosotros hablábamos de que Génesis 6, habíamos hablado también de Génesis 7, Génesis 8, el versículo 21 de Génesis 8, ¿sí? Y habíamos hecho una comparación en la forma de los códigos en cuanto a esta parte de lo que es la maldad del hombre, ¿cierto? Sí. Y que hablábamos que Génesis 6 pues es el hombre, ¿sí? En donde Dios prácticamente ve la maldad del hombre, donde él empieza a ver que el hombre no es bueno, que todo lo que el hombre hace, y dice, ciertamente no contenderé con el hombre más porque
su espíritu es, o sea, el hombre es pecador por naturaleza, ¿sí? Y también hablábamos de Génesis 7 cuando yo decidí hacer un nuevo cambio, ¿sí? Decidí atraer nuevamente un cambio a nivel de la tierra. Y en ese cambio a nivel de la tierra es cuando Dios decide entonces que venga el arca de Noé, cuando prácticamente Él decide hacer el diluvio universal y Él decide cambiar todo, o sea, raer de la tierra toda la maldad. Y deja solamente 8 personas, ¿cierto? ¿Sí? 8 personas en un arca, ¿sí? Colocados de la diferente forma como usted otra vez nos comentaba. Y lo otro, el capítulo 8, donde prácticamente es el nuevo amanecer, la nueva semana, el nuevo inicio, todas esas cosas que hemos hablado, ¿cierto? Con el 21, que es el número 3. Y después entonces vamos a Génesis 3, con el versículo, ¿sí? Que más o menos 17, y entonces nos comentábamos sobre eso, ¿cierto? Una relación de eso para que el pueblo de Dios también sepa que ahí en el libro de la palabra también existe una serie de códigos y que hay una concatenación entre los versículos y los capítulos, los números de los versículos y los números de los capítulos, para que entonces ellos empiecen también a estudiar esa parte. Sí, doctor, eso es muy importante nosotros conocer acerca de la numerología de la palabra. Por eso nosotros encontramos ciertos números que se dan casi en toda la Biblia. Encontramos el 50, encontramos el 5, encontramos el 7, el 70, encontramos nosotros el 3, el 2, encontramos el 12. Y ahora que yo estoy estudiando por internet lo que es las cosas hebreas, porque me gusta mucho, porque si nosotros estamos conociendo este tipo de cosas, pues tenemos que entrar a conocer la numerología de la escritura, que es lo que se llama los códigos de la Biblia. O sea, nosotros lo principal es que la Biblia o en la numerología de Dios, Él tiene basados entre el 1 y el 9. Y cada uno de ellos tiene un significado bíblico, un significado espiritual. Ya después del 9 viene la combinación de los números. Entonces uno entra a combinar las definiciones con la palabra, o sea, con esas definiciones uno entra a hacer uno solo, porque él busca siempre porque los números tienen un peso, y los nombres son unas letras, formado por unas letras. Esas letras tienen un peso, y para que tengan peso debe tener un número. Entonces, en la escritura, cuando usted lee que, por ejemplo, lo que usted hablaba ahorita acerca de la numerología, entonces es importante que el pueblo de Dios conozca. Bien, hermanos, y entonces damos por terminado nuestro programa, y mañana estaremos nuevamente con ustedes. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.